Es poderoso cuando el Señor da instrucciones claras, ¿cierto?, a sus hijos. Pero de igual manera, si nosotros no aprendemos a recibir esas instrucciones y a ponerlas en práctica, pues de nada sirve. Las instrucciones para ser bendecidos, yo siempre lo he dicho, están en la Biblia. Allí están escritas en la palabra del Señor. La diferencia entre uno y otro es cuánto estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor, a ponerla en práctica, no a aprendérnosla. Siempre lo he dicho, siempre lo he recalcado. La bendición no está en aprenderse de memoria la Biblia. La bendición está en que lo que usted capte, lea, lo ponga en práctica. Ahí está la bendición. Dice Santiago que la bendición de Dios está en practicar la palabra. Y hoy en día, y lo he recalcado y lo seguiré repitiendo hasta el cansancio, el gran problema, no del mundo, no, el gran problema de las iglesias fue que nos acostumbramos, ¿cierto?, por diferentes motivos. Uno de los mayores motivos es el temor a que la gente se me vaya. Yo tengo que retener la ovejita como sea. Entonces me toca decirle a la ovejita que mire, que no importa, tranquila, vaya poco a poco, no se preocupe, ¿cierto? Ayer dijo 50 mentiras, hoy diga 49. Esta semana fornicó, cometió adulterio los 7 días de la semana, la próxima nomás que sean 6, porque es que vamos poco a poco. Pero la Biblia no dice eso. Cuando le llevaron a la mujer adúltera, ¿cierto?, el Señor le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No le dijo vaya poco a poco, no, vete y no peques más. Con el pecado hay que cortar de raíz. Al enemigo no se le pueden dejar puertas abiertas. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 11. ¿Cuántos le están pidiendo bendiciones al Señor? ¿O cuántos necesitan? De pronto algunos ni le pedimos, ¿cierto? A veces decimos: yo para qué le pido al Señor si oro y oro y oro y oro y nunca encuentro la respuesta. Entonces yo ya me cansé de pedir, mejor no pido nada. Eso el Señor no responde. De pronto a algunos les funcione, pero a mí no. ¿No? ¿Nunca han dicho eso? Marcos capítulo 11, versículo 24. Hay unas instrucciones claras que aquí el Señor da, y yo estoy seguro que si hoy las tomamos en cuenta para nuestra vida, vamos a ser muy bendecidos. Amén. Lo tenemos, vamos a leer el versículo 24 y el 25. Dice así: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo. ¿Cómo? En oración. Y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Si de pronto miran esa cita bíblica, los versículos anteriores están hablando de la higuera que se seca, ¿cierto? La higuera que el Señor maldijo. Siguieron, el Señor la maldijo, siguieron, al otro día venían de regreso y se dieron cuenta que la higuera estaba seca. Y el Señor les dijo: por eso es
es que les digo, crean que ya han recibido todo lo que ¿qué? Lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿A cuántos los han ofendido? Todos hemos recibido ofensas, grandes o pequeñas. Todos nos hemos sentido ofendidos en alguna ocasión. Algunos nos han dañado mucho. Y la pregunta es, ¿ya perdonaste? ¿Seguro? ¿Te podés encontrar a esa persona, saludarla, darle la mano sin ningún inconveniente? No, pastor, es que yo ya perdoné, pero es que yo no tengo por qué darle la mano. ¿Seguro que ya perdonaste? Yo no le estoy diciendo vaya y haga compinche de nuevo con esa persona, ¿cierto? No. Pero es el poder acercarse a esa persona sin ningún problema, sin sentir nada en su corazón. ¿Cuántas personas aquí de pronto han sufrido alguna separación? Se pueden encontrar con esa persona, ya la llamaron y le dijeron, por favor, le pido perdón. No, es que fue a mí que me ofendieron, pastor. ¿Cómo voy a llamar yo a pedir perdón? Es él, es ella la que me tiene que pedir perdón. No. Hágalo usted. Pero yo, ¿por qué voy a pedir perdón? Por si acaso. Es que en las relaciones de pareja no es uno, son... Y si usted cree que no tiene que pedir perdón, es porque usted es perfecto o perfecta, ¿o no? Y si usted cree que es perfecto o perfecta, no necesita de la palabra del Señor. No necesita estar en este mundo, que el Señor se lo lleve ya. Todos hemos fallado, y en una relación de pareja son dos los que fallan, no es uno. Y vayamos a no solamente la relación de pareja, de trabajo, ¿cierto? Familiares, padre e hijo, hermanos, tíos, sobrinos, primos. Yo tengo años de no hablarle a ese y no le voy a hablar. Pero ¿cuántos necesitan algo del Señor? ¿Has pensado que de pronto no has recibido porque hay cositas guardadas? Queremos salir bendecidos hoy de aquí. Amén. Y si yo le dijera que tenés que empezar por ahí, ¿por dónde, pastor? Por perdonar, por el perdón. ¿Ah? El título de la palabra de hoy es perdono, oro y creo. Perdono, oro y creo. Perdonar, orar, creer. Eso es lo que el Señor nos está dando en estos dos versículos. ¿Para qué? Para que lo que nosotros pidamos sea hecho. Y está hablando de la higuera que se secó. Y el Señor le dijo, por eso les digo, le está hablando a los discípulos, por eso les digo. ¿Qué les estaba diciendo? Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo. ¿En qué? Y si estás orando y no has perdonado a alguien, para la oración y ve primero y pide perdón. Entonces, ¿dónde ponemos el perdón?
del primero. Vamos. Después de que yo perdone, ahí sí puedo con tranquilidad sentarme a conversar con Papá Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Entonces yo me puedo sentar o arrodillar, ¿cierto? A hablar con el Señor, a conversar con Dios cuando yo ya haya perdonado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si yo no perdono, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. ¿Cómo va a hablar usted con Papá Dios si Dios no lo ha perdonado? Estoy haciendo entender. Sencillo. Pero muy pocas veces yo hablo de los 3 requisitos, o de los 3 pasos, o de los 7 pasos, porque de hecho no me gusta, ¿cierto? Como a veces dicen los 7, los 9, los 10, los 12 pasos para perdonar, y siempre nos quedamos, y lo he repetido hasta el cansancio, nos quedamos en el primero, en el segundo, en el tercero, llegamos hasta el quinto, llegamos hasta el número 11. Ay, no he perdonado porque me faltó el 12. Pero es que perdonar no son ni 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 20 pasos, es una decisión. Punto. ¿Cuál decisión? La de perdonar. A veces hay cositas que tenemos guardadas por allá, ¿cierto? En el cuarto de los chécheres del corazón. Porque si el Señor dice que le abramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra vivienda al Señor, haga de cuenta que es eso. Y tenemos allá en el cuarto de los chécheres, ¿cierto?, guardadas un poco de cosas que a veces ni nos acordamos. Pero cuando nos la nombran, se activa. A ese ni me lo nombre, ya me dañó el día. ¿Por qué no se le había dañado el día? O ayer, o antier, o hace 8 días, o hace un mes, porque no se había vuelto de pronto a acordar, pero apenas se le vino a la memoria, se le dañó todo. Su genio cambió, su semblante cambió, la esposa, el esposo, los hijos, los familiares pagan el pato, los empleados pagan el pato, los compañeros pagan el pato. No. Y yo vuelvo e insisto, cositas guardadas que el Señor dijo antes de seguir orando, antes de seguir pidiendo, ve y perdone. Si tenés que tomar el teléfono cuando salga de acá o mañana a primera hora a llamar a su ex, y aclárele, dígale, yo no lo llamo para que volvamos, o yo no la llamo para que volvamos, simplemente lo llamo o la llamo a decirle que me perdone. ¿Cómo? Sí, por favor, perdone. Entiendo y reconozco que también tuve culpa. Le pido perdón y de una vez le aclaro que yo también he perdonado sus ofensas. Por favor, le pido perdón. Si le tiran el teléfono, no importa. Si le cuelgan, no importa. Pero usted suelte ese bulto. No tiene que seguirlo llamando todos los días o seguirla llamando todos los días. No. Pero usted sí está. ¿Yo cómo voy a dar el brazo a torcer por algo sencillo que lo he repetido también en Familia de Dios hasta el cansancio? Porque si ustedes perdonan, también vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. ¿Cuántas bendiciones retenidas? Porque todavía hay cositas guardadas que no deberían estar. Cuando son sencillos, 3 pasos sencillos: perdonar, orar, creer. ¿Para qué?
para recibir lo que estamos pidiendo. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué necesitas? Cada uno lo sabe en su corazón qué necesita. Y tal vez hoy se está dando cuenta por qué no ha recibido. Mateo 6:14 se lo saben de memoria. Estoy seguro que se lo saben de memoria porque a todos nos enseñaron el Padre Nuestro, ¿cierto? Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Ah, es que el Señor ya me perdonó. Entonces la palabra del Señor es mentirosa, nuestro Señor Jesucristo es mentiroso. ¿Quién enseñó la oración? ¿Quién le enseñó la oración a los discípulos? Y fue él el que dijo que si usted perdona, vuestro Padre Celestial os perdona, pero si usted no perdona, yo fui perdonado, aleluya. Pero yo puedo tener seguridad de que Dios me perdonó cuando yo no tengo nada contra nadie. ¿Qué me asegura de que Dios me perdonó? Que yo ya perdoné a todos los que me ofendieron. Esa es la garantía de que Dios a mí me perdonó. Si todavía sientes cosquillitas, ¿cierto? Pero no de las buenas, sino de esas que carcomen, porque le nombran a alguien, ojo, ojo, porque estás corriendo riesgo de que a usted Dios no lo haya perdonado. Él pagó para perdonarnos a todos, ya pagó. Tienes que perdonar y automáticamente el perdón suyo se activa. Con toda sinceridad, ¿cuántos llegaron aquí sintiéndose así? Uno solo, valiente. Estamos aquí. Pero necesitamos que Dios responda a nuestras oraciones, ¿o no? Que se hagan efectivas. Que mi necesidad sea cubierta, que lo que yo necesito de verdad Dios me lo envíe. Y es necesario hacer eso. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Primera de Juan 2 dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, refiriéndose lógicamente a nuestro Señor Jesucristo. Es como si yo le dijera: Jesucristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es lo que yo les estoy diciendo. Él ya se sacrificó por el perdón de todos nosotros. El precio ya se pagó. Lo único que tengo pendiente yo por hacer es perdonar a todos, quitarme todas esas cargas. Dios, dice la versión traducción al lenguaje actual, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. O sea, lo que había que pagar, lo que yo tenía que pagar, el sacrificio que tenía que hacer yo, Jesús lo hizo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Perdonar a todos los que me ofendieron. Pero yo vuelvo e insisto, ¿cómo estoy seguro de que yo perdoné? Porque no tengo ningún problema, ¿cierto?, en acercarme a las personas que me ofendieron y decirle: hola, ¿cómo está? Yo no estoy diciendo vaya, abrácela, ¿cierto?, pero que en su corazón pueda hablar con esa persona, pueda saludar a esa persona y hay paz. Esa que solo da el Espíritu Santo, esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que se acerca a la gente y dice: yo no sé usted cómo es capaz de volverle a hablar a esa persona, de mirarlo a los ojos y saludarlo
y usted puede decir, ¿sabe qué? Yo tampoco, pero hay algo por dentro que me da paz, me da tranquilidad, me da las fuerzas para hacerlo. ¿Me estoy haciendo entender? Y ahí usted entonces tiene la garantía, ¿cuál? De que el Señor a usted también lo perdonó. Primer paso. Dice Salmo 32. Siempre he dicho, David nos enseña muchísimo, muchísimo. Salmo 32. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Salmo capítulo 32 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. ¿Dichoso quién? Pero si usted no ha perdonado y Dios no le ha perdonado sus transgresiones, ¿cómo va a ser dichoso? ¿O está fingiendo? Porque para yo ser dichoso, dice la versión Reina Valera, para yo ser bienaventurado es porque Dios me perdonó. Y para que Dios me perdone, yo tengo que haber ¿qué? Es el resultado. En mi corazón no hay rencor, no hay odio contra nadie. Yo no puedo decir que nunca guardé rencor. Yo sí. Fui una persona que por años guardé rencor, hasta cuando tomé la decisión y entendí que si yo quería que Dios me perdonara, tenía que perdonar. Familiares a los cuales por años uno les guardaba rencor. Y muchas de esas personas han llegado a mi casa, se han quedado a dormir y todo, y ya uno dice, tuve un cuñado que por años le guardé rencor, pero mi hermana lo perdonó y yo después dije, pero si mi hermana lo perdonó, ¿qué fue la afectada? ¿Yo qué hago? ¿Me hago entender? ¿Quién se vio beneficiado de todo eso? Yo. Hoy en día, gente que dice ser cristiana, ¿cierto? Esposas que no se llevan bien con el esposo, esposos que no se llevan bien con la esposa, hermanos que son cristianos, hermanos de sangre, pero no se llevan bien. Y de pronto en la iglesia gritamos, ¡oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero en la casa, dichoso, dice David, aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, dice David, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Dice la versión Reina Valera, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice la TLA, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. El perdón de Dios llega como bendición. Y a veces no alcanzamos a comprender eso. ¿Por qué no han llegado las bendiciones?
porque yo no he perdonado. Y como no he perdonado, el perdón de Dios no me ha alcanzado. Por lo tanto, la bendición no llega. Dice la versión Dios habla hoy: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonadas por completo. Y dice otra versión, la PDT: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. ¿Dónde están los que quieren ser afortunados? Amén. Bendecidos. Amén. Dichosos. Amén. Bienaventurados. Amén. Hay que perdonar. Amén. Y hay que pedir perdón. Yo creo que más de uno tenemos que salir de este lugar, ¿cierto? Agarrar el celular y tal vez decir: mire, ¿sabe qué? Perdone la hora. O si usted sabe que a esta hora no le van a contestar, pues aguántese por mucho hasta mañana, pero no deje pasar. ¿Por qué? Porque es que le conviene a usted. El más beneficiado de perdonar no es la otra persona. Porque si yo tengo el perdón y la gracia y la bendición de Dios, dice la palabra, soy afortunado. ¿Cuál es la responsabilidad de la otra persona? Perdonar. Pero si no lo hace, problema de esa persona. Pero mi responsabilidad la cubro. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Cuál es el siguiente paso? La oración. ¿Cierto? ¿Qué es orar? La oración. Yo siempre he dicho, hasta que uno no cambia el chip, ¿cierto? ¿Cuál chip? Pues el que siempre tenemos nosotros metidos, que orar es decir: oh, bendito, allá Dios. Si usted no siente que está por allá, ni sé si me escucha. Pero orar es conversar. Y para usted conversar con alguien es porque está al ladito, tiene un ladito. Porque lo tiene al lado. Eso es orar, conversar, hablar con Dios, conversar con el Señor. Y aparte de ese Dios, si yo soy su hijo y me perdonó, ¿cierto? Es mi papá. O sea, orar es conversar con mi papá, sin olvidar que es que Dios. Y las cosas cambian cuando usted cambia su visión, su sentir de qué es orar. Yo siempre lo he dicho, a mí me enseñó Dios estas cosas con mis hijos. A mí mi hija me llama de Cali y yo sé que es por lo menos media hora. Hola, papito, bendición. Papito, ¿por qué no me ha llamado? ¿Me estaba haciendo falta? Papito, te amo mucho. Pero siente uno que eso sale de manera espontánea. Cada vez que me llaman no puedo evitar que mi corazón se alegre. ¿Por qué? Por la manera como me habla. ¿Cierto? Es natural. Es una conversación. Yo puedo sentir de la manera como ella me habla, puedo sentir que de verdad le hago falta, que de verdad necesitaba hablar conmigo. ¿Por qué? Por su voz, por su... Hay algo que me hace sentir que efectivamente ella necesitaba hablar conmigo. Papito, necesito un consejo suyo. Pero si ella dijera: hola papá, ¿cómo está? Bendición, ¿qué hace? Lo llamaba para saludarlo. Bueno, hasta luego. ¿Qué digo yo? Lo hizo por cumplir un requisito de
pero en su voz, el anhelo de hablar, la alegría, la necesidad, se nota en su voz. Y yo siempre he dicho, no podemos olvidarnos que la oración es conversar con mi papá, Dios. Papá, mi Señor, ¿cómo está? Cuánto anhelo hablar con usted, cuánto me haces falta. Y el Señor sabe. Si lo siente uno, en nuestra humanidad, siente uno. Cuando un hijo es sincero, cuando una hija es sincera, ¿dónde están los papás? Y dígame si no han desarrollado eso y sienten cuando el hijo le dice mentira o cuando está siendo sincero. Dígame. Ella me llama a veces y me dice, hola papito. Yo le digo, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Por su voz. Por eso es que a veces me da como miedo llamarlo, porque es que nomás con saludarlo usted sabe cómo estoy. ¡Claro! El tono de la voz cambia, hay algo que uno ¡pum! Siente en el corazón. Ahora usted pretende que puede engañar a Dios en una conversación. No hay forma. No hay forma. Dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:17, no la busquen. Esto lo saben ustedes de memoria. Oren sin cesar. En otras palabras, el Señor dice, conversen conmigo todo el tiempo. Ay, yo no quisiera que usted parara de conversar conmigo, le está diciendo el Señor. Yo quisiera que todo el tiempo estuviéramos hablando. Dice la versión traducción al lenguaje actual, oren en todo tiempo, o sea, hablen conmigo en todo momento. Eso dice Dios. Dice la PDT, nunca dejen de orar. O sea, está Dios diciéndole, nunca deje de hablar conmigo. Nunca deje de conversar conmigo. Es lo que dice Dios. La oración, o sea, hablar con Dios no debe ser una obligación, ¿cierto? Porque a veces se vuelve una obligación. Usted tiene que todos los días orar 1 hora. Y si no, entonces se va a ir para el infierno. ¿De dónde sacó eso, pastor? Lo he escuchado. Mínimo 1 hora, si no, usted no es hijo de Dios. Usted dice, uy, oré 59 minutos, entonces ya dejé de decir, me faltó 1. ¿Usted cree que yo me siento bien o me siento mal si mi hija no habla 1 hora completa conmigo? ¿O pudo haber sido hoy un simple saludo, bendición, ¿cierto? O un simple mensaje por el WhatsApp, hola papito, ¿cómo estás? Bendición, te amo mucho, y me manda un poco de picos, de imágenes. Yo con eso acabo contigo. Mi hija se acordó de mí. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Dónde están los? ¿Ah? ¿Necesito 1 hora? No. Entonces no es por el tiempo, es por el corazón sincero, y de eso sí sabe Dios, porque Él no mira las apariencias, sino las intenciones del corazón, dice la palabra. Entonces la oración no puede ser obligada, tiene que ser algo espontáneo. Yo me acerco al Señor a conversar con Él. Ay, ¿qué hago si entonces a mí nunca me dan ganas de hablar con Él? ¿Está seguro que es su hijo? Pastor, ¿yo qué hago? Es que a mí nunca me dan ganas de orar. ¿Está seguro que Dios es tu papá? No.
juzgando, estoy diciendo pensemos, analicemos. ¿Ah? Si oras o no oras, esto no se trata de si usted se condena o no se condena. Pero lo más normal en una relación de papá e hijo es que haya ¿qué? Diálogo. Conversaciones, haya diálogo. Mi conversación a diario con Dios, con mi papá Dios, debe ser un deleite. ¿Por qué? Porque yo creo que Él me responde. Pero yo tengo que empezar por creer. Crean que ya han recibido. Crean que van a recibir todo lo que piden en oración. Créanlo. La oración es el resultado de una relación en la cual se genera dependencia. Pero por lo general, ¿de verdad tenemos dependencia de Dios? La oración debe ser el resultado de la confianza absoluta. Ahora, si yo creo que Él me escucha y creo que Él me responde, ¿cuántos creen que Dios los escucha? Y que les responde. ¿Seguro? ¿Por qué no tener un corazón agradecido con Dios? Siempre. Si yo de verdad creo que Dios me escucha y me responde, pues yo siempre lo voy a buscar a Él. Y el resultado de eso, ¿qué es? Que cada día mi fe se aumenta, mi dependencia se aumenta cada día más, y mi oración, mis conversaciones con Él se vuelven un deleite verdadero. Y no simplemente la necesidad. Hoy necesito esto, voy a orar. Hoy necesito aquello, mañana necesito aquello, voy a orar. ¿Por qué? Porque usted necesita, mas no porque se deleita hablando con papá. Una cosa es que me toque y otra cosa es que yo quiera hacerlo. Dice Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Siempre presento mis peticiones al Señor, ¿cierto? Con oración, o sea, en conversaciones con Él, le ruego que me ayude y le doy las gracias anticipadas porque estoy convencido que me va a responder. Dice en 1 Juan 5, 14 y 15, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Pero si yo no creo, empezando porque yo no creo que Él me vaya a escuchar, Él está muy ocupado, ni para qué oro. Pero el Señor le dijo a los discípulos, empiecen por creer que todo lo que le van a pedir. Si usted no cree que Dios le va a responder, ¿para qué ora? A veces me molesto con mi esposa, o a veces la molesto yo a ella. A veces se viste para el servicio y ¿cómo estoy? Yo, preciosa. Ya, no me va a creer para que me pregunta. Sí, así son todas. Dice Francisco, así son todas. Es que yo siempre le parezco bonita, pues sí, también es cierto. Pero es la verdad. ¿Cómo estoy? Hermosa. Yo siempre la molesto y le digo, pero ¿para qué me pregunta si usted no me cree?
Y de eso también he aprendido. Porque si usted dobla rodilla y no cree que Dios le va a responder, está el Señor arriba diciendo, pero ¿para qué me pide si no cree que yo le vaya a dar? No es lo mismo. Y dice el Señor, si usted va a pedir, crea primero que va a recibir. Si no, pues, ¿para qué pedimos? Es como si usted se acercara, ¿cierto?, a su papá. Papá, yo quiero una paleta, un helado, pero yo sé que usted no me lo va a dar. Ya lo confirmó. ¿Para qué lo pide? Se está negando. Si yo pido, es porque creo que hay la posibilidad de ¿qué? Perdonamos y oramos creyendo, conversamos convencidos de que con el que estamos hablando me da, me provee, me va a responder. Y dice también el Señor en Colosenses, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. En otras palabras, cada vez que ustedes conversen con Dios, tengan un corazón ¿cómo? Agradecido. Dice la PDT, palabra de Dios para todos, dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y dar siempre gracias a Dios. Siempre. Ahora, algo que yo también siento en mi corazón que hay que hablar. ¿Te preparas para orar? ¿Cómo así? O sea, pues, ¿de verdad qué tanto nos preparamos para conversar con Dios? Es sencillo. Es cierto que es mi papá, es cierto que es todo amor, es cierto que me perdona, es cierto que Él quiere que hable todo el tiempo con Él, ¿cierto? Pero también es cierto que es Dios Todopoderoso, ¿o no? Yo te respeto. Supongamos que usted todos los días tiene audiencia con el presidente de la República. ¿Usted se prepara o no se prepara para saber qué es lo que le va a decir? Bueno, no es el presidente, supongamos que es el gobernador. ¿Hace lo mismo? Que no sea el gobernador, que es el alcalde. Y vamos bajando de rango. Si todos los días tuviese que hablar con el alcalde, ¿se prepara para saber qué le va a decir? Bueno, supongamos que no es el alcalde, simplemente es el jefe en su trabajo y usted todos los días le tiene que rendir cuentas. ¿Usted se prepara para darle el informe o no? Digo que todos los días van a darle un informe. Porque si usted todos los días le da, exacto, pero no hubo novedad, no. Y todos los días le pasa lo mismo, repetitivo. ¿Qué dice el jefe? Chao, yo no me sirve. Si usted ni siquiera se prepara para hablar conmigo y para presentarme un informe, no me sirve. Y nosotros nos acostumbramos a rezar, no a orar. Es más, por lo general, en el comedor nosotros rezamos. Señor, gracias por los alimentos. Bendice las manos de los que prepararon. Señor, bendice las manos de mis hijos que prepararon el almuerzo. Te damos la honra y la gloria. Amén. ¿Y el otro día qué hora? ¿Y al desayuno qué hora? ¿Y a la cena qué hora? ¿Y al otro día? ¿El otro día? ¿Qué está haciendo? La misma canción. ¿Y si pasa en la casa del pastor? Estoy haciendo entender. ¿Nos preparamos para orar con el Señor? No.
Señor, gracias por este día, gracias por la noche de descanso que me dice, Señor. Gracias por cuidar, por permitirme despertarme, Señor, en tus manos coloco este día, no sé qué, la noche que ya pasó y la noche que llega. El día que ya pasó y la noche que llega. No, ese es otro. ¿Qué estamos haciendo? Al otro día, ¿qué oramos? Y al otro día, ¿no hay temas diferentes? ¿No hay necesidades diferentes? ¿No hay expectativas diferentes? Entonces nos preparamos para hablar con el Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, dueño del oro y de la plata, que está por encima de presidentes, de reyes, de alcaldes, de gobernadores. Pero nosotros nunca nos preparamos. No es que tenga que sentarse a hacer un bosquejo, pero sí tomarse unos minutos. Yo hoy qué necesito, yo hoy qué quiero, a quién voy a presentar hoy ante el altar del Señor, qué necesito que Él me responda. Y después de que tengo como las ideas claras, pues me voy a la presencia del Señor. Es lo menos que podemos hacer, ¿o no? ¿Cuáles son mis objetivos, mis anhelos para yo presentarme ante el Señor? Por favor, en lo posible, de verdad, yo sé que molesto con lo de los alimentos, porque se vuelven rezos, pero lo importante es que usted cada día se siente a la mesa de verdad con un corazón agradecido, diciendo: Señor, gracias por los alimentos. Tal vez puede ser lo más sencillo, pero que en su corazón de verdad haya agradecimiento. Pero a veces nos olvidamos de eso. Lo único que estamos mirando son los frijoles con el chicharrón, no pensando en el agradecimiento con el Señor. Pues estamos pensando en la sopita, ¿cierto? Se ve más rica. Ay, gracias, Señor, pero usted ni siquiera pensó en Dios. Usted dijo eso mecánicamente. Entonces no miramos los frijoles con el chicharrón, claro que sí, pero con un corazón diferente. Uy, Señor, de verdad usted me consiente y de verdad está pensando en el Señor y dice: gracias, papito. La actitud es diferente. Mire, hoy es un buen día, de verdad hoy es un buen día para que podamos tomar lo que el Señor dijo. Son 3 pasos sencillos: perdonar, conversar con Él y creer que Él te va a dar lo que le está pidiendo. Dice Jeremías 17, otro versículo que todos los cristianos se lo saben. Jeremías 17, 7 y 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito el hombre que ¿qué? Y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Quién? El que confía en el Señor, el que cree en Él, el que pone su confianza en Él. ¿Por qué no cambiamos un poquito la actitud? Todo lo que pidan en oración será hecho. Llegó, se acercó a la higuera, no hay fruto. Maldita seas. Se fueron, regresaron, seca. ¡Ay! Maestro, mire lo que usted maldijo ayer, ¿cómo está? No le dije que crea. No le dije que creyera. No es que salga mañana y diga: todo el mundo maldito seas, maldito seas. No, porque el Señor ya no nos llamó a maldecir a nadie. Bendigan y no maldigan. Sales y bendices. Hablas con otro y lo bendices. Hablas con otro y lo bendices. Y al otro día le va a decir: uy, ¿por qué no me bendices de nuevo? Que ayer me fue lo más de bien. Daba risa cuando estábamos en Chinaco, y aún aquí todavía me pasa. Voy para el mercado y ay, menos mal que vino. ¿Por qué? Cuando usted viene,
bendecir. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No cuesta nada. No cuesta nada. Pero si yo lo hago de corazón creyendo que va a suceder, ¿cuánta gente alrededor de usted está bendecida? ¿Cuántos hijos de verdad usted se levanta todos los días de corazón, hijo, hoy te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo? Y llegan los hijos del colegio, del trabajo, uy, mami, papá, me fue lo más de bien. Y usted dice, Señor, funciona. Todo lo que pidan al Padre. Cuando usted bendice a un hijo, ¿qué está haciendo? Pidiéndole a Dios que qué. Hoy es un buen día. Créame que hoy es un buen día. Y no se trata de rasgarse las vestiduras, ¿cierto? Porque eso dice la palabra. ¿Ah? Dejen de rasgarse las vestiduras. No se trata de llegar, oh Señor. Así hacían en la época antigua, cuando estaban tristes, se rasgaban las vestiduras, se echaban ceniza para que todo el mundo los viera. Ay, mire ese cómo se va, pobrecito. ¿Ah? Joel capítulo 2 dice: rásguense el corazón y no las vestiduras. ¿Rásguense qué? Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí. Deje tras de sí. Deje tras de sí una bendición. ¿Por qué? Porque vuelvo e insisto, cuando el Señor perdona, dice la palabra del Señor, bienaventurado el que haya perdón, dichoso, bendecido el que haya perdón del Señor. ¿Por dónde empezamos? Por perdonar, para que Dios qué. Perdone. Encadenamiento. Hay que perdonar. Urgente. Urgente. Para que Dios me perdone. Hay que conversar, hablar con Dios, deleitándome, creyendo, confiando en que Él me va a responder y me va a dar lo que le estoy pidiendo, creyendo confiadamente. Y los resultados los vamos a tener. ¿Cuándo? ¿De quién es la demora? ¿De quién es la demora? Nosotros hijos. Yo creo que algunos tenemos que doblar rodilla, vuelvo e insisto, o tal vez sentaditos, como quieran. Lo importante es que su corazón de verdad cambie hoy. Lo importante es que usted salga de este lugar, y no sé si tienes que ir a buscar personalmente a alguien o llamarlo y decirle: mire, de verdad, de corazón, no me lo tome a mal, porque tal vez nos hemos portado tan mal y hemos ofendido tanto que de pronto la otra persona va a decir que está tramando. Algo trama. Yo no creo que sea así. Y usted va a tener que decirle: no, no se preocupe, no estoy tramando nada. Simplemente entendí que necesito de verdad ponerme a cuentas con el Señor, y para eso, si yo quiero que Él me bendiga, tengo que hacerlo de corazón con usted. Perdóneme. Y no solamente le pido perdón, sino quiero que sepas y entiendan que todo lo que usted me ofendió, yo ya lo perdoné. Mi corazón está tranquilo, mi corazón descansa. Y muy posiblemente las respuestas que estaba esperando de Dios no se van a demorar. Porque la demora no estaba en el Señor, estaba en cada uno de nosotros. Todo lo que pidan al Señor creyendo, de ahí en adelante será hecho. Porque vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. Hay una alabanza de Dani Berríos que
Perdonado creo que es. Y está de pronto, coloca la que tenías ahí, pero de pronto le agradezco que me busques la otra. Tomate esos minuticos antes de irnos. Todavía